Haremos un ejemplo de un ejercicio por el método de suma de dígitos. Con la finalidad de que podamos ver los pasos a seguir, haremos el siguiente ejemplo. Los datos son los siguientes. Tenemos una vida útil de 5 años, un valor de adquisición de 179,500 y un valor de salvamento de 40,000 pesos. Lo primero que haremos será determinar la base de depreciación, por lo cual al costo original le restaremos el valor de salvamento y nos da una base de depreciación de 139,500. Enseguida determinaremos la suma de dígitos. Para ello aplicaremos la fórmula que estamos marcando en este momento, n que multiplica a n más 1 y lo que nos dé lo dividimos entre 2. De tal manera que la suma de dígitos nos da 15, una vez que hemos hecho el procedimiento marcado en la fórmula. Luego realizaremos la siguiente tabla. En la tabla marcaremos tres datos, que es el año, el numerador y la fracción. En el año, en la fila del año, vamos a hacer la enumeración de los años por los cuales va a ser la vida útil del bien. En este ejemplo son 5 años, por lo cual marcamos del año 1 al año número 5. En el numerador vamos a hacer lo contrario, lo vamos a hacer en sentido decreciente. Si fueron 5 años los que marcamos en el año, pues en el numerador nos vamos a ir por el contrario, 5, 4, 3, 2, 1. De tal manera que lo estamos haciendo en sentido decreciente. Si en el año tuviéramos 10 años, entonces estaríamos aquí marcando del 1 al 10. Por lo tanto, en el numerador estaríamos marcando del 10 al 1. Ahora vamos a determinar la fracción. Para la fracción lo que hacemos es el numerador del periodo entre la suma de dígitos. Entonces, el numerador del periodo 1 es de 5. El numerador del periodo 3 es 3. El numerador del periodo 5 es 1. De tal manera que la fracción para el primer año es de 5 quinceavos, la fracción para el segundo año es de 4 quinceavos, la fracción para el tercer año es de 3 quinceavos y así sucesivamente. Lo que estamos observando es que aquí en las fracciones, si hiciéramos una suma de fracciones, al final de cuentas tendríamos 15 entre 15, lo que nos da un 100%. De tal manera que para el año 1 vamos a depreciar 5 quinceavas partes, para el año 3 vamos a depreciar 3 quinceavas partes, para el año 5 vamos a depreciar una quinceava parte. De tal manera que estamos haciéndolo en sentido decreciente. Lo siguiente a determinar será la depreciación de cada uno de los años, para lo cual haremos el uso de la siguiente fórmula: numerador por periodo entre suma de dígitos por base de depreciación. Para la depreciación del año 1, la fracción del año 1 que vimos en la tabla anterior era de 5 quinceavos. Entonces, 5 quinceavos multiplicados por 139,500, que es la base de depreciación, nos da una depreciación para el año 1 de 46,500. Para determinar la depreciación del año 2, hay que tener presente que la fracción del año 2 fueron 4 quinceavos, que multiplicados por 139,500 nos da una depreciación para el año 2 de 37,200. Y así lo hacemos sucesivamente para cada uno de los años. Esta fracción la determinamos en la tabla que habíamos visto anteriormente para cada uno de los años que queremos depreciar. Una vez que hacemos la suma de las depreciaciones, 46,500 más 37,200 más 27,900 más 18,600 más 9,300 nos da una suma de 139,500, que corresponde a lo que habíamos determinado como base de depreciación. De tal manera que tenemos ahora la depreciación para cada uno de los años. Si quisiéramos determinar la depreciación acumulada en este ejemplo para el tercer año, lo que haremos será aplicar la siguiente fórmula: suma de numeradores entre suma de dígitos por base de depreciación. Entonces, los numeradores de los primeros 3 años son los siguientes: 4, 5 más 4 más 3. Y esto es dividido entre la suma de dígitos, que es de 15. Una vez que hacemos
la suma y la dividimos entre 15, lo multiplicaremos por la base de depreciación que habíamos determinado en 139.500. De tal manera que la depreciación acumulada para el tercer año es de 111.600. Si quisiéramos determinar la depreciación acumulada al segundo año, entonces lo que haríamos sería sumar 5 más 4, que son los numeradores del primer año y del segundo año, y lo dividiríamos entre 15. Lo que nos resultara lo multiplicaremos por la base de depreciación, que es de 139.500. Estos son pues los pasos a seguir en la suma de dígitos. A partir de ahí podríamos ya hacer la tabla de depreciación correspondiente y su contabilización.